tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Prevenir, segunda temporada por FM 90.9 Radio La Plata. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes. Un poquito atacado con la alergia no otoñal. Sí. No nos recuperamos más. Venía con tos ahora que venía para la radio, pero bueno, vamos Bien. a tratar de no toser en el micrófono. Fiel a los oyentes, como siempre. Exactamente. Bueno, buena repercusión del programa anterior, con Leo, este delegado sindical. La verdad, hemos tenido buena repercusión de la gente que ha escuchado, incluso algunos que han escuchado la repetición del programa el fin de semana, y les pareció muy interesante, ¿no? Por dos cosas me parece a mí. Primero, porque siempre estas historias de recuperaciones y otras realidades posibles siempre enganchan. Y además porque hablamos de prevención, que también está bueno, gente que se dedique a empezar a apuntar antes, ¿no? Sí, aparte muchas historias en relación a empleados, a gente que trabaja en diferentes empresas con dificultades en el tema de las adicciones, y bueno, como que esto abrió un poquito el camino a poder hacer prevención, que es lo que nosotros desde la radio intentamos siempre, ¿no? Bueno, ojalá sean escuchados estos parámetros, sí, antes de después lamentar, ¿no? Sí. Bueno, y para Leo también fue importante porque era también su debut en radio y estaba radial. Bastante tensionado, nervioso. Pudimos hablar el fin de semana y se quedó un poco más tranquilo porque... Que ni se notó los nervios, Ni ¿no? se notó, para nada. Y bueno, también pudo contar un poco su historia, lo cual, como vos decís, siempre la identificación con alguien que pasó por el problema y ha logrado superarlo y está luchando para que otros no caigan en lo mismo, es muy satisfactorio, ¿no? Sí, engancha y ojalá se siga enganchando gente. Como siempre apuntamos a la solidaridad, a la participación de la sociedad, de la comunidad. Así que bueno, esperemos que siga sonando. Recuerden que este programa lo pueden encontrar, así como todos los programas de la temporada pasada y esta nueva temporada en nuestro canal de YouTube, Mejor Prevenir Radio. Muy bien. Y hoy otro tema, ¿no? Importante también. Sí, y otro que no pasa de moda. No, todo lo contrario. Sí, que es el abordaje de las víctimas de violencia de género. Entre otros temas que vamos a trabajar con la gente que hemos invitado, que hacen un laburo, ya estuvimos poniéndonos un poquito en temas, hacen un laburo impecable, arduo y difícil también, con diferentes problemáticas de la sociedad, pero bueno, vamos a pararnos ahí, en la víctima de violencia de género, en la violencia en general. Muy bien. Así que bueno, vamos a repetir, vamos a decir cuáles son los teléfonos y la forma en que la gente puede comunicarse. WhatsApp del radio 221-669-4472. También recuerda que tenés nuestra página de Facebook, Mejor Prevenir Radio, y el canal de YouTube que ya te mencioné. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Ahí tenemos Dale. a nuestro operador Guillermo. Saludemos ahora porque Después nos olvidamos. Gracias, Guille, por todo lo que vas a dar hoy. Muy bien, enseguida volvemos. Quédate ahí. Blicker Trend Machine. Indumentaria femenina y masculina. Encontrá la nueva temporada de Ona Science y muchas cosas más. Blicker Trend Machine. Visítanos en calle 14 entre Cantilo y 472, Citibel. Continuamos con Mejor Prevenir, segunda temporada por FM 90.9 Radio La Plata. Y como te comentábamos en el bloque anterior, hoy vamos a tocar un tema muy importante que lamentablemente no pasa de moda, pero por suerte hay gente que se pone día a día a trabajar seriamente en estos temas. Hemos convocado a una fundación que aborda el acompañamiento de víctimas de violencia de género, crisis familiares y también aborda la atención de niñez y adolescencia. Estamos hablando de la Fundación Mayeu. Muy buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Hemos convocado a Mirta Zamora, que es operadora en psicología social, operadora comunitaria en adicciones, acompañante terapéutica y directora de la fundación. Y también, por otro lado, tenemos a Noelia Arcaro, psicóloga y acompañante terapéutica de la fundación. Muy bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar de a poco, ¿no? Por ¿qué es la Fundación Mayeu? ¿Qué nos pueden contar? ¿Cuándo se gestó? ¿Por qué? ¿Qué hace?
Se gestó ya hace 9 años. En realidad íbamos a trabajar en adicciones y cuando nos empezamos a mover con otro grupo, vimos que la violencia de género era lo que estaba en ese momento necesitando de atención y sin querer empezamos en esto. Empezamos a trabajar con víctimas y con victimarios de violencia de género. Eso es muy interesante y lo Sí. vamos a ir retomando. Pero básicamente las necesidades sociales las hicieron encaminar en Nos violencia. llevaron, en realidad Claro. sí, nos fueron llevando las necesidades y ahí también vimos que quedaban los niños como por fuera de esas situaciones y bueno, empezamos a abordar también lo que es niños y adolescentes, que también sufren la violencia en el hogar. Ujú. Son partícipes, ¿no?, de eso y muchas veces tienen un impacto en su psiquismo que hace a su crecimiento, a naturalizar de niños la violencia y bueno, eso es justamente lo que creo que desde un costado también psicosocial, que es bien fuerte el de la Fundación, el que tenemos que ir dando y que esos niños y adolescentes puedan ir problematizando ese modo de relacionarse de sus padres, de sus hermanos, de ellos mismos para con ellos, para que puedan hacer algo con eso, ¿no? Y preguntarse por qué. Y no naturalizar el tema porque ahí es cuando se empiezan a repetir módulos, a repetir maneras de hacerse vínculo. Y bueno, es súper importante problematizar la situación. Qué bueno estar a tiempo, ¿no? Porque esto que vos mencionabas es algo que es moneda corriente. Lo que se aprendió, la única realidad posible a mano que se vio, es lo que después va marcando, si no hay un otro que marca una realidad diferente. Sí, que deconstruye eso que en un momento ya se armó. Porque, bueno, obviamente los principales modelos para seguir y afrontar la vida uno los recoge desde el vínculo familiar, sea madre, padres o tutores, los que estén a cargo de ese niño o niña. Y bueno, es fundamental poder ahí deconstruir ese modo para poder hacer otra cosa y saber que se puede hacer otra cosa, que se puede salir de ahí y no es para que no sea una mera repetición y bueno, poder correrse de ese modo, ¿no?, de relacionarse. ¿Cómo llega la gente a la fundación? Llega más que nada por el boca a boca, porque no tenemos medios como para hacer demasiada publicidad. Las escuelas nos envían, porque trabajamos cuando llega un niño a la fundación y se lo aborda integralmente. En general presentan dificultades también en el ámbito escolar, entonces nos reunimos con los gabinetes para trazar estrategias en común y apoyar al niño porque casi siempre presenta grandes dificultades en el aprendizaje. Sí. Entonces ya hay muchas escuelas que conocen la tarea que hacemos y cómo hacemos ese trabajo integral y nos envían a los niños para que podamos empezar un abordaje. Y si no, es la recomendación de algún otro paciente o a veces, ahora que nos mudamos hace unos meses, del barrio, porque pasan o en las redes que ven alguna publicidad que hacemos o alguna nota que ponemos y bueno. ¿Dónde se mudaron ahora? Nos mudamos a la calle 70, 16 y 17. Ajá. Es ahí a la vueltita de Meridiano, de la vieja estación, la zona de Meridiano Quinto. Estamos ahí ya desde el mes de octubre. Bien. Ampliamos un poco. Bien. ¿Y cómo es la forma de llegar a estos nenes, los dispositivos que utilizan a niñez y adolescencia? ¿Qué formas tienen? Dispositivo es, bueno, en principio trabajar con los padres, tener una reseña de esos niños. Hay dispositivos de psicopedagogas cuando hay problemas de aprendizaje o dificultades escolares, el abordaje individual psicológico y después hay un taller que funciona los miércoles por ahora, que está a cargo de una psicopedagoga y una psicóloga social y se trabaja en grupo, porque en grupo producen muchísimo ellos y el hecho de encontrarse con un compañero de grupo que atraviesa las mismas dificultades o parecidas, ellos mismos van haciéndose de soporte, entonces se brinda un abordaje integral
y siempre encima de los padres para poder a veces darles algunas herramientas para modificar conductas que también no son saludables para los nenes. Eso es lo que está buenísimo, la parte integral y de abordar a la familia entera. Porque Totalmente. muchas veces capaz va el padre y deposita al nene ahí y el problema lo tiene el nene. En general pasa eso. sí. Claro, porque es como recién, decía un poco que la repercusión que tienen los niños al estar en un contexto de violencia o en un contexto que no es el mejor. Y bueno, en el colegio pasan 4 horas todos los días de lunes a viernes, entonces es un lugar donde los primeros síntomas suelen aparecer. Está buenísimo también que las escuelas estén atentos a ver esos niños, el comportamiento. Eso es un modo de hacer prevención también. Y bueno, que puedan tener a mano o contactos de alguna fundación para nosotros ahí sí poder hacer este abordaje integral, que lo importante, bueno, es como vos decías, es trabajar con todos y a la vez el profesional que está en la terapia individual está en contacto, en constante comunicación con la psicopedagoga y la psicóloga social que están en el grupo. Hay un psiquiatra disponible en la fundación cuando el caso lo amerite. Y eso ahí es cuando nos encargamos de lo integral, digamos, ¿no? De un abordaje que lleve todo. Muy bien. Y me quedé pensando en esto de la víctima, ¿no? Ustedes decían, bueno, trabajamos con la víctima y con el victimario. Y yo supongo que muy probable que más con la víctima, digamos, que es mucho más difícil traer a la persona violenta a un tratamiento, pero logran en el sentido de que la víctima tome conciencia del problema de la violencia, porque siempre se habló del círculo de la violencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como que le cuesta mucho a la víctima hacerse cargo en el sentido de tengo a alguien al lado que es violento. Sí, es un tema muy complicado. Yo la palabra creo que va acorde, es que es un proceso. Sí, el primer punto y el primer paso es siempre acercarse, hablar con alguien, contarle a alguien de por fuera de ese círculo un poco lo que está pasando y bueno, ahí empezar a moverse. Y en el caso de llegar a una fundación, nosotros lo que primero hacemos es justamente alojar a esa persona, ¿sí? Sentir que se sienta confianza, que se sienta tranquila, que pueda hablar y sobre todo eso, ¿no? La simbolización de todo lo que sucede en su cabeza, en su psiquismo, se hace mediante la palabra, o por lo menos, bueno, desde la terapia nosotros así lo creemos. Y es importante entender que es un proceso, que sí, que se puede salir, que se deconstruye muchas cosas, como por qué elijo una persona así, por qué no puedo salir, por qué si me dice que va a cambiar, bueno, yo le creo, pero es mes, 2 meses, 1 año, capaz que no sucede nada, pero vuelve a suceder. Y me parece que lo importante es la problematización de ese modo, sí, ¿no? De ese modo de hacer lazo que tienen las personas, porque la violencia es un modo de hacer lazo, es un modo de relacionarse que tiene ese estilo de gente y bueno, me parece importante poder deconstruirlo, esa es la palabra. Me parece que... Sí, y acompañarla, porque digamos en todos estos años lo que vemos también es que a veces llegan, pero el que se anima termina haciendo la denuncia, pero después es toda una tarea que la tienen en soledad. A mí me ha pasado de acompañarlas, bueno, hacer la denuncia, esperarlas afuera, y salir con una hoja y no saber para dónde ir. Están perdidas, entonces es acompañarlas al juzgado a que presenten para que les den la medida cautelar, que después ellas mismas tienen que llevar a la comisaría para notificar. Y si todo eso lo hacen en soledad, muchas veces Desisten y terminan. Y las respuestas son lentas, porque también se tarda, la justicia está sobrepasada y las respuestas llevan meses. Y en ese vacío, y muchas veces ante la falta de recursos económicos o de una red de contención que esté acompañando, es cuando terminan volviendo con su victimario.
Entonces hay que hacer un trabajo de mucho acompañamiento, porque no es fácil ir a una comisaría, relatar todo lo que te pasa, que te repregunten, después de ahí hacer todo el caminito judicial, si tienen dinero o pueden costear un abogado particular, quizás tienen allanado una parte del terreno, pero si no es tener que ir, presentarse en las defensorías, que le asignen el abogado, que lo hacen, pero es todo un trámite para personas que ya están vulneradas y que además no manejan, no es algo que les sea cotidiano. Claro. Ir a hablar con un abogado, ir a un juzgado, una comisaría. Entonces, esa es una tarea que sí hacemos, acompañarlas al cuerpo técnico cuando tienen las entrevistas. Es solamente estar afuera y charlar, y acompañarlas. Es poner el cuerpo junto con ellas. Exactamente. Es poner el cuerpo junto con ellas y que en ese proceso que es difícil, ir mostrándole cosas nuevas para que no vuelvan a lo conocido, para que no vuelvan siempre al mismo lugar. Sí, pensaba qué difícil debe ser porque el aislamiento es una pata clave para el violento, para retenerla, para que no socialice. Entonces ahora tiene que empezar a socializar, confiar en esa primera escucha, en animarse a ser alojada por un otro o una otra, y después todo el proceso que también incluye la palabra. Cuando muchas veces la palabra está totalmente anulada, cero escucha, cero diálogo. Me parece genial, la verdad, lo que hacen. Es una herramienta que no están acostumbrados a usar la palabra, digamos, y bueno, uno la invita a utilizarla, y bueno, no es fácil. La exposición ante la justicia es muy fuerte, ante las denuncias, ante el equipo técnico de los juzgados. Es muy importante poder ahí sostenerla, ¿no? Acompañarla. Y esta mirada que traían de construir también, mostrar que hay una realidad diferente, desbaratar todos esos pensamientos negativos sobre los cuales se fue construyendo, quizás no en la actualidad, quizás desde hace años, esa violencia, ¿no? No servís para nada, vos qué vas a decir, vos qué vas a ir a trabajar, vos estudiar, sos una loca. Bueno, todo eso poder romperlo para que se empiece a construir otra mujer, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido pacientes que ni siquiera estaban escolarizadas y que han terminado su primario, se han anotado en su secundario, o sea que ven que pueden hacer algo distinto con sus vidas. Y eso es importantísimo, porque también es lo que le transmiten a sus hijos también, de que lo que han vivido hasta ahí no es la forma, que hay otros caminos, otra forma de vincularse con el otro. ¿Y qué pasa con el victimario, digamos, en los casos en que se hace la denuncia, que ustedes acompañan a la víctima, porque después también está lo otro, ¿no? Tiene que volver a la casa, seguramente en su momento la justicia dirá si hay algún tipo de medida que van a tomar con relación al acercamiento. Al acercamiento o no, si hay una restricción o no, el tiempo de la restricción, todo eso es algo que hay que manejar en este proceso que vos hablabas, ¿no? Y además creo que en estos momentos en lo que más débil está la ley, digamos, es en el tema de las restricciones, que se rompen constantemente, digamos, no se cumplen. Lo que pasa es que la restricción es, si lo pensás, es un papel. Es un papel. Alguien que vulnera los derechos de su mujer, de sus niños, es un papel. Y en general las consecuencias tampoco están. Es una restricción y la mujer, si puede, tiene, o si tuvo la suerte de tener el botón antipánico, tienes que esperar que venga el patrullero, tiene que estar notificada esa comisaría de que eso sucedió. Nosotros hemos visto y nos ha pasado no hace mucho tiempo, en la misma puerta de la fundación, cuando entraba la señora, se rompía una perimetral, digamos, no pasó nada, pero porque estábamos nosotros ahí. Pero digamos, no es una medida que hoy a quien realmente quiere hacer algo, sí me parece que en un principio, cuando nosotros empezamos y propusimos este proyecto de trabajar con el victimario, que algunos juzgados nos derivaron, empezaron como a tomarlo, después se cortó totalmente eso. Digamos, me parece que es una información que sirve para que puedan tomar medidas. Y además el juzgado
los jueces tienen la herramienta de obligar a esa persona a hacer un abordaje, que dé cuenta. Y uno puede informar, ya sea que lo haga donde lo haga, informar si esa persona cambia de posición o no, si hay riesgos, digamos, hay como un dato más que podría servir para la justicia y poder actuar, digamos, y acompañar también a la víctima. Nosotros hemos tenido victimarios, hemos hecho en la parte de lo que es terapia grupal, hemos juntado, no al victimario con la misma víctima, pero hemos hecho grupos donde había mezclado. Entonces también era ver la escucha que tenía el victimario cuando escuchaba a una víctima de violencia, todo lo que había pasado, cómo se sentía, cómo sufría. ¿En el mismo grupo? En el mismo grupo. Ah, qué bien. Ajá. Sí. Muy interesante, porque además no se ve directamente tocado, pero le llega. Escucha. Claro. Escucha. Eso es justamente lo bueno de un grupo, que entran muchos funcionamientos en juego, como la proyección, el espejo, entra mucho en juego la circularidad de la palabra, la circularidad de la mirada, que es súper importante en todos estos temas, y es ahí que sí, no es apuntarlo a él directamente, pero bueno, es escuchar otro relato de vida y que sin duda... Y en los grupos de victimarios, ¿hay un profesional varón ahí o lo coordinan? Ha habido diferentes. Claro. En algún momento eran mujeres solas, en uno los coordino yo, los grupos, que me parezco un poco al señor. Y en otras oportunidades hemos tenido también varones coordinando. Pero, digamos, las pautas y el encuadre se hace de entrada y saben que no se pueden correr de ahí. O sea, nunca tuvimos ninguna dificultad ni situación de violencia o algo que nos preocupara, digamos. Nunca nos ha pasado hasta ahora de tener alguna situación. Y ya te digo, puede ser que coordinemos hombre y mujer o que sean solo mujeres. Digo por esto del machismo, ¿no? Del victimario, digamos. Justo tenemos a alguien que nos coordina que es mujer, ¿no? Pero a eso me refería. Bueno, es una manera de empezar a romper, ¿no? Con ya como que entrar a una fundación y que la directora sea una mujer, capaz que para esa persona se empezar a romper esos patrones de conducta o ese machismo que se viene construyendo desde que somos muy chiquitos, desde la cultura, y me parece que ahí también tenemos un reto muy grande para empezar a deconstruir porque la cultura y sobre todo la nuestra y sí, el patriarcado totalmente presente desde mucho tiempo, totalmente. ¿no? Y todavía seguimos. Sí, más obvio. allá de los avances Obvio. que se quieran decir, Sí. falta muchísimo. Sí, tenemos que trabajar ambas partes, porque también tenemos que pensar que todos esos violentos fueron criados por mujeres también. Sí, Entonces, muy compleja hay que empezar a plantearnos esas cosas también. Pero creo que el inicio de todo, porque obviamente es complicado y es un proceso que no es fácil, que es lo primero que por lo menos yo en mis terapias encuadro, que uno lo invita a hacer un proceso, que la herramienta fundamental va a ser la palabra, la simbolización de todo lo que sucede en esa cabeza, lo que sucede en su vida, en su entorno, en su cotidianeidad, pero que no es fácil, que se van a encontrar con momentos en los que haya angustia, en lo que haya enojo, y bueno, ya advertirlo de eso es como decir, pero no estar solo, ¿no? No van a estar solos. Ninguna persona que empiece un tratamiento terapéutico, ¿no? Pero bueno, en este caso particular estamos hablando de violencia y tanto la víctima de violencia no va a estar sola como el victimario en este caso tampoco va a estar solo en el caso de que no se los juzga, digamos, No. a ninguno y se los trata con mucho respeto tanto a uno como al otro. Totalmente. Y además, digamos, la diferencia que también podemos marcar, si bien tienen un día asignado para venir a sus espacios, el teléfono está abierto como para alguna consulta, porque a veces decimos, bueno, viniste hoy a terapia y mañana te sucedió algo y tenés que esperar 8 días. Bueno, no, pueden llamar. Siempre va a haber algún profesional que esté para escucharla, para que venga a la fundación a tomar unos mates, a charlar, digamos, que no tenga que esperar 8 días para poder tramitar esa angustia o esa situación que le pasó.
Entonces eso también, ellos saben que cuentan con la fundación y de hecho hemos atendido sábados, domingos, feriados. Sí. Que Sí. estamos para acompañar. Claro, es eso, es la compañía sobre todo y que ponemos el cuerpo con ellos, ¿no? Con los pacientes. Qué Muy bien. importante. Ujú. Bueno, interesante. Muy. Me quedan algunas preguntitas ahora después de la pausa. Vamos Dale. a retomar. Recordamos WhatsApp de la nuestros radio. medios. WhatsApp de la radio 221-669-4472. Quédate ahí. Flickr Trend Machine. Indumentaria femenina y masculina. Encontrá la nueva temporada de Ona Science y muchas cosas más. Flickr Trend Machine. Visítanos en calle 14 entre Cantilo y 472, Citibel. Bueno, seguimos en Mejor Prevenir, segunda temporada. Estamos charlando con la gente de la Fundación Mayeu, con Mirta Zamora, directora de la Fundación, y Noelia Arcaro, psicóloga de la Fundación. Bien, una fundación que hace 7 años, más o menos. 9 ya. 9 años. 9 años que están Sí. trabajando en el tema de la violencia de género, entre otras cosas, ¿no? Y nos interesaba charlar un poco, estábamos recién hablando fuera del aire, de cómo era este círculo de la violencia, ¿no? Este ciclo que se da entre la víctima y el victimario. Creo que es una digamos, de las metas es un poco romper con ese círculo, ¿no? Sí, en realidad lo que se da siempre es primero el aislamiento de la mujer, ¿no? De la familia, de los amigos, de lo laboral, porque es la manera de tener el control y demostrar que en realidad el poder está puesto en otro lado, que ellas viven y respiran casi porque el hombre se lo permite. Ahí se arma una dependencia muy grande, donde además cuando aparecen los golpes es porque te lo mereces, porque hiciste esto mal, porque me pones nervioso. Después aparecen el perdón, a veces regalos, y esto no va a volver a pasar. Y ahí es donde la víctima vuelve a descomprimir y cree que en realidad la situación fue provocada por ella y que ese golpe vino porque ella hizo algo mal. Entonces es un círculo que se va sosteniendo y se va retroalimentando en el tiempo. Digamos, esa famosa luna de miel tiene un principio y un fin y vuelve el golpe. Y ahí es donde la mujer dice, bueno, esto ya está, fue un mal momento, yo lo busqué o le dije lo que no tenía que escuchar. Y ahí le sumás también si hay chicos, si el que sostiene es el hombre solamente porque no tienen recursos. Entonces es un círculo que se retroalimenta permanentemente, En esto de que hay que romper. Y creo que el mejor momento es cuando, no solamente obviamente cuando se ejerce la violencia, pero cuando está la luna de miel también, no creer en eso, en ese momento de quietud, porque la violencia vuelve a aparecer. Sí, es importante en esto que decías recién de cuando el sostén económico es esa persona, y bueno, y ahí es como decíamos también recién de todo lo que la cultura también tiene que ver con esto, ¿no? Con todo lo que es esto de criarse con la mujer ama de casa y el hombre que sale a buscar todo el día de 8 a 8 el pan para el hogar, pero bueno, viene, vuelve y esto. Está enojado, está cansado y bueno, yo que estoy todo el día acá, en ese círculo me parece que la manipulación cumple un papel muy importante, porque la víctima se termina creyendo esas palabras. También recién cuando yo retomaba lo importante de empezar a utilizar la herramienta, la palabra como herramienta fundamental, bueno, es también que la palabra es sanadora, pero también tiene un peso que en muchas cosas hay que tener mucho cuidado al hablar, porque la víctima se suele identificar con esas palabras de manipulación y del victimario, ¿no? Esto no servís para nada, vos que vas a estudiar si no podés hacer nada, y ella se identifica ahí. Es un significante que empieza a correr en su vida y todo gira en torno a eso, y ella ya ni se gasta en desear algo o en fantasear con algún estudio, con alguna
formación o algo, porque si ya la palabra está dicha de que ella no puede, ¿para qué va a intentar? Eso es fundamental romper, ¿no? Y bueno, darse cuenta que hay muchas otras palabras más lindas que identificarse. Y me parece importante esto hablábamos recién de la deconstrucción, de romper con esos patrones de conducta y con esos patrones culturales que venimos arrastrando hace mucho, y también tener en cuenta los pequeños indicios que se pueden ir dando, ¿no? Sin llegar a directamente el golpe, ¿no? Como algo real en el cuerpo, digamos. Pero bueno, la manipulación suele empezar a aparecer desde mucho antes, los controles, todo medio de control también. Bueno, las redes sociales, es conflicto, no subas esta foto, mirá que se te ve la pollerita corta, y bueno, y saber que uno es libre, ¿no? Y que nadie ni nada nos puede decir lo contrario. Sí, supongo que la violencia psicológica, ¿no? Totalmente. Sí, a es veces más difícil de detectar, de romper, ¿no? claro, de romper, obvio, ¿sí? Porque un golpe, digamos, se nota enseguida en el físico de la persona, pero y es un real más difícil años de negar. violencia psicológica. Exacto. Va preparando el terreno, ¿no? Sí, la El golpe no psicológica llega es solo. como más lenta, pero es también muy efectiva. Claro. Y quizás desarma. necesaria también para que pase a mayores. Sí, digamos, cuando a eso le sumas la violencia física, siempre comienza con una psicológica donde deja a la mujer en un estado vulnerable. Pero también hay otros casos donde no está la violencia física, pero sí está la psicológica Que también es destructiva. en cuota diaria, Sí. que es muy destructiva. Anula al también. sujeto. Tal cual. Porque Muy destructiva. es esto, es identificarse con esos significantes que el victimario elige, ¿no? A su antojo, y te anula como sujeto, porque te anula el poder de decisión, te anula el poder de libertad, te anula el poder de deseo, que es lo que es el motor Sí, hasta principal del llega ser a humano. pensar de que en realidad el otro tiene razón. Totalmente, Sí, porque no hice tal cosa. Sí, la verdad tiene razón lo Soy que me una dice. inútil. No sirve para nada, claro. Él está todo el día afuera, yo acá, y bueno, bien enojado. Sí, y el tema del control que mencionaste hoy me parece también genial. Estás en línea con quien hablas. Claro, totalmente. ¿Por qué no me respondés? Totalmente. Sí. Bueno, las redes sociales sirven para un montón de cosas, pero también hay mucho abuso. En línea uno se piensa que está disponible el otro para uno, y es una línea y es un WhatsApp, es algo que no es real, que eso también hay que empezar hay mucho por deconstruir, no estoy reiterativa con la palabra, pero, No, pero es real, cada vez sí. cada vez que uno empieza, porque tocas este tema y te vas allá, y bueno, ahora meternos en las redes sociales es como un mundo, el patriarcado cultural por otro lado, son muchas puntas, pero me parece que se está queriendo hacer otra cosa, hay muchos movimientos. Esto es lo que quería preguntarles. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión de se hacen cosas con relación a la violencia? Hemos avanzado mucho, pero yo veo como varios movimientos diferentes, instituciones diferentes trabajando en el tema, pero como que por ahí separadas, ¿no? El Estado por un lado, las ONG por otro lado, Claro. fundaciones como la de ustedes que por ahí necesitarían ayuda, Sí, tal realmente por el trabajo que están haciendo, quizás algo de indiferencia, no sé. Sí, en realidad sería importante hacer un trabajo en conjunto, no individualmente. Más allá de que cada uno que lo haga bien, me parece que el poder trabajar en red es lo que va a dar respuesta. Que el Estado escuche de que hay alguien que también se está ocupando y que es una pata más en esta situación o en esto que se está viviendo, sería importantísimo. Pero es muy difícil que te escuchen, en realidad. Es como mucho trabajo individual. Y ahí es difícil, es difícil. A nosotros se nos hace muy difícil, porque sabemos que podríamos dar respuesta a mucha más cantidad de gente, pero no contamos con recursos. Y tampoco de parte del Estado, ni siquiera nos reciben a escucharnos algo, una propuesta. Sí, una propuesta. No a pedir nada ni a que nos den nada, simplemente a escuchar la tarea que hacemos y en qué podemos colaborar con ellos, en qué parte quizás les hace falta más o reforzar y nosotros podemos entrar ahí a colaborar.
Eso sería fundamental. Bueno, ojalá alguien esté escuchando Ojalá. y se pueda contactar. Ojalá. Sí, porque uno generalmente va a reuniones, congresos, encuentros donde se habla mucho del trabajo en red, pero después en lo concreto No hay trabajo. Es muy en la difícil. red es como que queda en el aire. Sí, es Sí, muy agujereadas, se van cayendo Sí. los proyectos, Y, las propuestas. y ojo, no es solamente en el tema de la violencia de género, en casi todos los temas de salud Sí. es mucho el palabrerío Bueno. del trabajo en red y después no. Empieza, y nosotros, qué sé yo, tenemos abogados que a veces nos llaman y nos preguntan si podemos tomar a tal o cual persona para brindarle tratamiento, o a veces hay niños que están impedidos de contacto con alguno de los papás y nos preguntan si tenemos el espacio para asistir esa visita. Digamos, algunos están empezando a ver que hay otra pata. O los informes que nosotros podemos aportar al juzgado, que de hecho lo hacemos en forma permanente, y eso es un dato que puede tomar el secretario, el juez, quien sea, como para decir, bueno, van por acá, o están en esta situación, o está esta conflictiva, porque hoy también la violencia uno lo ve en los niños, en papás que se separan y empieza ese tironeo de no con mamá, no con papá, el chico queda en el medio, terminás teniendo criaturas muy pequeñas que ves de estar jugando, están mediando en el conflicto de los padres. Entonces uno intenta convocar a ambas partes como para decir, bueno, pensemos que está esta criatura acá y que tiene que crecer sano y tiene que ver que estos papás por lo menos acuerdan en algo común, que es la crianza de ese niño. Sí, o repitiendo conductas. Totalmente. Conducta aprendida, que es la violencia, ¿no? Repitiendo conductas del padre violento o de la madre Exactamente, violenta. exactamente. Porque, a ver, siempre nos referimos al varón, pero muchas veces la madre ejerce violencia sobre los niños. Sí, lo hay también, ¿eh? Hemos recibido casos, de hecho, ayer yo tuve una entrevista donde una mamá me venía a hablar por su hijo, porque es víctima de violencia de la pareja. Y me dice, lo que pasa es que no lo puede ir a denunciar. Sí, puede ir a denunciarlo. El tema es que se lo escuche. ¿No? Claro. Que también hay mujeres que ejercen violencia sobre los hombres. Obviamente que no es la magnitud y es escasísima si comparás los porcentajes, que cada vez son más elevados en cuanto a la mujer y los asesinatos y los desastres que vamos escuchando a diario. Sí. Creo que al hombre le da mucha vergüenza el tema de por ahí de poder expresarlo, denunciarlo. bueno, Igualmente es ínfimo el Es número ínfimo. de hombres golpeados, A veces o maltratados, lo digamos. que uno nota más de que le pasa al hombre, la violencia que ejerce la mujer, es con los niños. Cuando hay una separación, un divorcio. Bueno, ahí es donde quizás la mujer ejerce ese tipo de violencia, ¿no? De, bueno, hoy no lo podés ver, o pasó esto, ¿viste? Como ahí creando el conflicto. En eso uno lo ve, por lo menos en la fundación, mucho. Sí, en los niños se ve mucho eso. Y eso trae aparejado montones de dificultades en las criaturas, montones. A mí me preocupa mucho el tema de los femicidios, ¿no? Se habla de un femicidio cada 48 horas en nuestro país, y muchos se dan cuando se rompe la perimetral. O sea, ¿cómo mejoramos esto, ¿no? El año pasado acá tuvimos también gente del Estado con el tema de la violencia, y yo les decía, acá estamos fallando con la perimetral. O sea, no hay posibilidad de, por más botón, de antipánico. Si se quede, se hace, como decías vos. Es un papel, la perimetral es un papel que te dice que esto no lo podés hacer, y se le dice, te trae consecuencias, pero es solo un papel. Y la violencia que ejerce es superior a la autoridad que le pueda poner un papel. Entonces me parece que acá hay que tomar otras medidas. Me parece que hay situaciones que no hay que descuidar a la víctima, que la justicia tiene otras posibilidades de ser un poco más rígido, de cuidar, porque tampoco no todas las mujeres están en condiciones de ir a los refugios. Sí, que son ínfimos, contados con los dedos, son de contados, una mano. La infraestructura, digamos, No ayuda. no ayuda.
No está capacitada No, para semejante problemática. Me ha tocado que nos pidieran la ayuda de una chica de 24 años con 2 criaturas muy chiquititas, que él un día le dijo que los iba a acuchillar a todos, y la chica con ayuda logró irse de ese hogar. Fue a empezar a las 8 de la mañana con ella en la comisaría de la mujer. De ahí nos fuimos a políticas de género, la evaluaron, pero no tenían para evaluar a los nenes porque los nenes no los tomaban, para ver si estaba en condiciones de ir a un refugio. De ahí nos tuvimos que ir a la defensoría, conseguir el papel, ir al juzgado, tomar la medida. De ahí ir a la municipalidad para que la trasladaran en el auto, volver a políticas ahí en el pasaje de Dardo Rocha. O sea, se hicieron las 2 de la tarde hasta que la chica fue trasladada al refugio. Eso sola hubiera quedado en la denuncia, a lo mejor nada más, porque además estaba muerta de miedo en la calle. Digamos. Claro, aparte es eso, salir a la calle con todo el pánico del todo mundo. El terror, Totalmente. con todo el terror. O sea, ella no puede estar tranquila nunca, ese papelito no le da una seguridad. No, el papel es en algún momento, o en algunos casos puede ser que funcione, pero cuando hay una violencia muy marcada, es solo un papel. Entonces, me parece que habría que resguardar. Yo a veces le hemos planteado, bueno, tenés la posibilidad de irte a otro lado, de mudarte a otro lugar. Lo que pasa que también, si te vas y quedan las direcciones y los lugares en los expedientes, a veces hay que pedir reserva, a veces no saben hacerlo, no saben pedirlo. Es muy complejo, entonces me parece que hay que todavía aceitar un montón de cosas para que esto en algún momento se termine. Modos de protección realmente un poco más importantes. Y que el victimario, digamos, no puede ser que vos vayas a hacer una denuncia y tenés que ir casi con el ojo en la mano como para que realmente digan, bueno, sí. Sí, qué triste que siga pasando eso ahora, porque hace 15, 20 años pero que ahora siga pasando eso. Me parece que ahí tiene que haber un dispositivo, una red donde esa mujer se la resguarde y se la contenga para protegerla. Y la justicia actuar sobre el victimario, o sea, no sé, evaluarlos, el cuerpo técnico, psiquiatras, ver si está en condiciones para estar por la calle solo o no. Claro. Entonces esto va a seguir así, en la medida que realmente, y no se trabaje en red, que se tomen todos los dispositivos que hay al alcance. Todos somos útiles, no hay uno mejor que otro o uno que sirve y el otro que no sirva. Todos podemos aportar algo. Sí, a mí me parece que eso sería fundamental, ¿no? El laburo en red, el buscar el que no tiene una cosa tiene el otro y poder ayudarse mutuamente, ¿no? Sí, porque la gente sigue muriendo, las mujeres siguen muriendo, las criaturas también. Las criaturas la pasan mal. Nosotros hemos visto muy crecientemente este año chicos con grandes problemas de aprendizaje, que no conocen el alfabeto, que no hay posibilidades o mucha violencia dentro de la escuela. Claro. Los chicos le afecta. Sí, además es como un mito, ¿no? De víctimas secundarias o víctimas, hijos víctimas de... Y no, son víctimas también. Son víctimas sí. Porque crecieron en un hogar donde la violencia pasó a ser algo cotidiano. ¿Entendés? Pasó a ser algo cotidiano. Entonces no es una víctima secundaria porque estaba en ese entorno familiar. Es una víctima también. Porque haya recibido los golpes o porque los vio. Sí, o escuchó. Y muchas veces uno en las entrevistas te dicen, y bueno, no fui, pero me dijeron que como era chiquito no se va a acordar. O sea, muchas veces apelamos al olvido. Claro. Y no es tal. No es tal eso. Ustedes mencionaron al pasar también algunos casos en que el victimario, digamos, no es tan victimario. O sea, a veces hay una exageración de parte de la mujer en el hecho de la denuncia. No sé si soy claro en esto. Sí. Como sabe que generalmente el juez de paz o el juez de turno que esté, el juez de familia va
va a aceptar la palabra de la mujer, a veces, ante la duda, exacto. A veces es como que hay una exageración en relación a esa supuesta violencia que pudo haber ejercido la pareja, ¿no? El marido. No sé si han tenido estos casos. Sí. Tenemos, donde a veces la mujer magnifica más de lo que es realmente, y ahí es donde yo te decía que se toma un poco a los chicos como rehenes, ¿no? Como, bueno, entonces te denuncio, empiezan las perimetrales, a veces las perimetrales son también para los niños, entonces alguno queda vedado de seguir ese vínculo con los chicos. Eso también pasa, que la única manera de evaluarlo es poniéndolos en una terapia, en un tratamiento, en un abordaje donde vos puedas empezar a palpar estas cosas, y nos ha pasado de a veces hacer informes y bueno, entonces no lo traigo más porque me haces informes que no son beneficiosos. Claro. Porque en realidad lo que nosotros hacemos es informe de lo que hay, no importa quién lo traiga. Y hemos tenido problemas donde te dicen, bueno, no, porque ven que la balanza se inclina hacia la realidad, hacia la verdad. De eso también hay mucho abuso. También hay mucho abuso. Y es que ante la duda hay que escuchar a la mujer. Y uno escucha ante la duda y está correctísimo, y hay que escucharla. Sí. Lo que pasa que creo que por eso hay otras herramientas, vos te debes tomar la denuncia, sí o sí, siempre. Y después hay otras instancias de evaluación, que es lo que te permite ver si eso es. O sea, primero resguardar, claro, y después empezar. Pero también creo que cuando suceden estas cosas y que realmente no son así, también tendría que haber una consecuencia porque si no, llenamos al juzgado también de falsas denuncias y de un montón de cosas que entorpecen otras que realmente necesitan tiempo. Entonces sería importante que eso también ocurriera. Claro, haya alguna sanción cuando hay una exageración. Exacto. Porque también es una pérdida del tiempo para el juez o para el juzgado. Y es un expediente que se arma, es gente que interviene en los juzgados, están los secretarios, los chicos que te reciben los escritos, el cuerpo técnico de los juzgados, cuando son menores, están la asesoría de incapaces. Entonces hay mucha gente funcionando, un dispositivo muy grande que está viendo, y quizás habría que dedicarle más tiempo a otro expediente que sí lo requiere. Y que sea urgente también, y que sea urgente. En peligro real. Sí, claro. Y también empezar a evaluar eso, qué es lo urgente y qué es lo que podría esperar un poquito, porque a veces la denuncia la tenés hoy y algunas medidas o algunas evaluaciones o algo pasa tiempo. Okay. Bueno, estamos terminando el programa de hoy. Muy interesante todo. Me gustaría que volvamos a repetir la dirección, algún teléfono que la gente pueda... La dirección, estamos en la calle 70, número 1086, entre 16 y 17. Y el teléfono es un celular, 221-602-3858. Está abierto todo el tiempo, es para solicitar turnos, consultas. Bueno, repetilo por las dudas. 221-602-3858. Y después están las redes, el Facebook y el Instagram de la Fundación, que también ahí recibimos mensajes y consultas. Ajá. Bueno, así que ya sabes, si estás pasando por ¿Hay una situación... algún día, digamos, en todos los días, Todos en algún horario? 24 horas. Está 24 horas. Siempre decimos que, salvo una urgencia, y empecemos a pensar qué es la urgencia, el teléfono está abierto para consultas, mandan un mensaje, un WhatsApp, y ahí evaluamos. Sí. Bárbaro. Bueno, le agradecemos a Mirta y a Noelia que se hayan acercado hoy. No va a ser ni la primera ni la última vez, ya lo vamos a volver a invitar. Con mucho gusto. Creo que es magnífico el trabajo que están haciendo desde la Fundación. Esperemos que tengan alguna ayuda y que puedan seguir avanzando en esto, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Sí. Así que bueno, muchas gracias
Al contrario. por Gracias a acercarse. ustedes. Al contrario, a ustedes. Sí, por el yo la espacio. felicito también. Muchas Y sé gracias. que es arduo el trabajo, pero la escucha de ustedes hace que una persona se vaya a dormir tranquila a su casa y sentirse contenida, alojada. Y Eso que hay es lo un más otro, importante. eso es fundamental. Que escucha. Ujú. Siempre hay alguien que te puede escuchar. Y que se puede cambiar, y que se puede vivir mejor, y que hay otras formas de vivir Sí, también. Totalmente. Así Sí. que las felicito. Muchas gracias. Bueno, vamos a desear felices Pascuas Ah, a todos los claro. oyentes. Tenemos la Semana Santa. Que si pueden traer un chocolate para el miércoles Para que el otro viene. miércoles será bienvenido, algún Y alguna huevito de rosca, Pascua. no sé, algo O, casero. sí, o una rosca también, ¿no? ¿Por qué no? Así que bueno, saludamos a todos. Agradecemos a nuestro operador Guillermo de Almada, que está ahí siempre con nosotros. Firme. Firme. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.